Buenos días y muchas gracias por estar aquí. Es unos días complicados y os lo agradezco, la verdad. Cuando Interempresas nos propuso hacer una jornada sobre la recolección y a tener una ponencia, nosotros les comentamos que no queríamos hablar sobre nuestras máquinas. Sobre todo lo que queríamos hablar es sobre qué procesos nos ocurren cuando venís a buscar nuestra máquina, ¿vale? Para eso os lo voy a ilustrar con dos ejemplos. ¿Qué experiencias con clientes a veces tenemos? ¿Vale? Normalmente yo trabajo con distribución. En este caso, hoy, por ejemplo, estoy con Talleres de Bernardo Martín, que son nuestro distribuidor aquí en Toledo. Pero a veces pues, tratamos con clientes directamente. Os lo cuento muy rápidamente. Hace un mes me llamó a la oficina un cliente y me dijo, no, mira, es que tenemos una plantación, 30 hectáreas, almendro, aquí en el norte de Burgos. Ah, muy bien, bueno. Y no, para la recolección. Bueno, ¿y qué están pensando para el año que viene? No, para el año que viene no. Recolectamos en 10 días. Ah, ¿y cuándo plantaron? Hace 5 años. Vale. Afortunadamente tuvimos una máquina y a través de un distribuidor lo pudimos gestionar. Pero es una situación que nos pasa muchas veces. También en la FIMA de este año nos ocurrió que vino un cliente de Guadalajara y nos dijo, oye, bueno, no sé, un marco de plantación, necesito una máquina. Bueno. Al final resulta que tenía 4x3. Le dije, bueno, es que con un paraguas no podemos hacer esto. Pero es que yo lo he pensado todo a paraguas. ¿Y por qué puso 4x3? No, es que me dijeron en unas charlas, en una organización. Vale, pues tenemos un problema. ¿Por qué les ilustro estos ejemplos? Porque nos ocurren estas situaciones. Y al final, ¿por qué nos pasan? Pues por cosas como que no investigamos, no preguntamos, es decir, nos quedamos en ciertas informaciones que leemos, no vamos a diferentes actores del mercado. A veces pasa el proceso imitativo. El primer ponente de esta mañana lo decía, ¿no? Lo que te funciona aquí no te tiene por qué funcionar en otro sitio. Es decir, lo que te funciona a tu primo de Huelva no le funciona a tu hermano de Córdoba. Por los intereses de los que estamos en el mercado. Es decir, a veces preguntamos a una persona y esa persona pues tiene sus propios intereses sobre la plantación. Es decir, si a mí me preguntan, pues igual voy a hacer un marco de plantación más amplio que en otras circunstancias. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que la máquina trabaje fácil. Vale, esto es una combinación de todos los actores. La obsesión por el rendimiento. Es que tiene que darme, en el caso de la almendra, tiene que darme un 33%. Bueno, bien, pero es que igual esa almendra en la zona que tú vas a estar, vas a tener muchos problemas de enfermedades, no va a dar el rendimiento por X o por Y, por horas de calor. Es decir, hay muchos más factores. Por investigación sesgada. Vale, vamos y solo hablamos con el de atomización y el de poda. Bueno, hola, buenas. Los de recolección también queremos saber de este tema. Al final, esto consiste en recolectar. O por un pensamiento a corto plazo, ¿no? Porque yo pienso que el primer año voy a hacer... Bueno, las plantaciones se desarrollan. Es que luego... ¿Pero cómo has podado? Es que luego no puedes pasar con el tractor. Creo que me explico, ¿no? Al final son muchos factores los que se tienen que tener en cuenta y al final los últimos que entramos en la plantación somos la recolección. O sea, todo lo que haya pasado anteriormente somos nosotros casi los que, entre comillas, lo tenemos que resolver. Claro, esto nos produce a veces situaciones que nos queremos tirar por un puente, porque no podemos hacer nada. ¿Qué queremos aportar desde nuestra marca? Pues que penséis en el coste, no en el ingreso. El ingreso hoy en día no lo controlamos. Cuando yo entré hace 7 años en este sector, la almendra era el maná y la oliva no se hablaba mucho. Ahora han cambiado las tornas. Nosotros no controlamos el ingreso. Ya sabéis que, por ejemplo, en almendra el 80% de las producciones vienen de Estados Unidos. Por tanto, el precio es muy difícil de determinarlo. Pero sí que controlamos el coste. Controlamos qué herramientas tengo, cuánto me va a costar la planta, el tutor, qué mano de obra voy a necesitar. Es decir, a partir de ahí podemos construir si mi plantación va a ser rentable. ¿Cuál es mi situación? Yo siempre le digo a los clientes, bueno, ¿qué es lo que tenéis? Porque igual te vas a dedicar a poner 100 hectáreas de almendra, perfecto, todo bajo un folio en blanco y decido todo. Pero es que igual ya, no sé, trabajas con alfalfa y tienes un tractor de 180 caballos y entonces eso no te va a entrar en un marco de plantación pequeño porque tú quieres hacer 20 hectáreas. Creo que me explico. Es decir, tenemos que ver cuál es nuestro punto de partida. No, los puntos de partida no son todos iguales, por tanto tenemos que controlar lo que queremos. Esto incide sobre todo en lo que os decía en el coste. Las características del terreno. Antes han apuntado varios compañeros las características edafoclimáticas. Es que dependiendo de
cómo sea tu terreno, va a afectarte al rendimiento, va a afectarte a la plantación y no solo eso, a cómo entres. Es decir, no, yo es que quiero hacer una plantación súper intensivo con una cabalgante. Ya, pero que tienes una pendiente de X% que no puedes subirla a una cabalgante. En cambio, eso te lo puede hacer un paraguas con una oruga o al revés. Tienes una plantación completamente plana que te permite meter todos los sistemas de recolección posibles. Autonomía o delegación. Es decir, al final también hay una cosa que es muy importante. ¿Queremos hacerlo nosotros o queremos delegarlo en alguien? Si lo queremos hacer nosotros, tenemos que saber que tenemos una amortización de inmovilizado. Tenemos que saber que tenemos unos elementos, que eso van a tener unos gastos, que van contra nosotros. Las máquinas todas se estropean. O queremos delegar. Pero delegar también consiste en que a veces ves que se está cayendo la almendra o el pistacho y el que va a hacerlo pues te dice que va en 2 semanas porque está haciendo otra finca. Es decir, son muchos factores a considerar. Uno que a veces yo creo que se valora poco, los costes no monetarios. ¿Vale? Es decir, qué elementos, si tú has decidido hacer la recolección o incluso cuando no lo has decidido, te van a afectar, vamos a decir, a tu paz mental. No solo es un tema económico. Es decir, no, yo es que he dejado libre los árboles y se van a formar así, muy bien. Pero vas a ir con un tractor sin cabina y te van a estar dando las ramas todo el día y a las 10 horas de recolección de almendra estás que te quieres morir. Y eso ha sido porque durante los años previos no has pensado. Es decir, no solo es un coste de dinero, es un coste también de cómo vas a realizar todo ese proceso. Procesos interrelacionados. Al final estamos hablando de que lo que hacemos en la poda, decía el primer ponente, Julián Gallego, pues es muy importante cómo hacemos el topping, cómo hacemos todas estas cosas. Claro, lo tenemos que hacer porque luego te va a afectar a cómo entren, por ejemplo, los palos, esos restos de poda en las maquinarias, cómo las pueden estropear, cómo las pueden realizar, a la atomización, es decir, pues cómo dejes esa poda, cómo entra la atomización, cómo está entrando dentro del árbol, si lo tengo en un formato de muro, si lo tengo en una poda de 4.0 aragonesa. Es decir, hay muchos elementos que van a gestionar y tenemos que interrelacionarnos todos. Por eso siempre insisto al agricultor, ve a ver a todos. No te quedes en el primero, que normalmente es el viverista, lógicamente. La variedad y la recolección, también lo mismo. Dependiendo de cómo sean las variedades, vamos a tener diferentes características. No sé si lo saben, pero por ejemplo en Estados Unidos la mayoría de las variedades son de cáscara que se llama paper shell. No se pueden pelar. Tienes que dejarla al suelo, tienes que dejar secar. Es decir, esas variedades, por ejemplo, no funcionarían fácilmente en un entorno como el español. Pero no solo eso, es que tira mucha hoja, es que es muy sensible a la mancha ocre. Es decir, tenemos que ver muchos elementos que van a afectar a que luego tu merma de recolección se vea o incluso el proceso. Y también servicio, atención, calidad. Evidentemente, el agricultor no puede tener una integración vertical de todos sus procesos. Necesita siempre colaboradores. Es importante también quién tienes alrededor y quién te va a atender. Esto a veces me pasa, ¿no? Me he comprado una máquina de recolección. ¿De dónde? De Serbia. Vale, ya te digo yo que no te van a dar atención al cliente en Serbia. O sea, es imposible. No, pero es que es muy buena. Y el que me la vendió, que te la vendió ahora mismo, no sabe ni cómo te llamas. A todo esto que estamos viendo, creo que es la idea que quiero sobre todo que os quede. Es que no existe el sistema perfecto, existe el idóneo para ti. Es decir, dependiendo de todas tus circunstancias previas, de dónde estás situado, de tus herramientas, de tu inversión, de tu poder de inversión, de tu pensamiento a largo plazo, podremos incidir en cada uno de esos sistemas. A este respecto, encontré un estudio del IFAPA de Córdoba que me parecía muy interesante, porque hablaba de diferentes tipos de sistemas, de rendimientos, de podas. Y a lo que afecta a la recolección nos venía a decir, por ejemplo, que el sistema superintensivo es el más rápido en entrar en producción y en llegar a su máximo de producción. Esto es así. ¿Por qué? Por la densidad de planta y por cómo se realiza la poda y lo que se le deja crecer, es el más rápido en llegar. A máximo nivel de producción, ningún sistema es superior a otro. Es decir, al final, cuando todos llegan a su máximo nivel de producción, te estarán dando una proporción de kilos muy similar. Los sistemas de superintensivo presentan problemas específicos de configuración. Es decir, tienen ciertos elementos que por estar los árboles más pegados les inciden más. No es bueno ni malo. Se pueden tratar, se pueden hacer, pero tenemos que considerar. Es decir, no hay un maná con un único sistema.
La inversión inicial entre diferentes tipos de plantaciones es completamente diferente, es muy acusada. Es decir, tenemos también que valorizar qué dinero estamos dispuestos a invertir en el momento en que empezamos esa plantación. ¿Vale? Evidentemente no es lo mismo poner 2.000 plantas y tutores que poner 500 plantas. Y que las almendras desechables aumentan en sistemas cuanto más juntos, ¿vale? Es decir, en intensivos o SES, es decir, esa desechable, esa pelona que se llama o borrego. Y respecto a los sistemas de recolección, que no hay uno ideal, que depende de múltiples factores, un poco lo que se está comentando. Al hilo del sistema de recolección, os voy a mostrar los que hay y un poco sus ventajas e inconvenientes, ¿vale? Hay también algo de hora y precio, no le hagáis mucho caso porque al final eso depende mucho de muchos factores. El sistema de cabalgante es el sistema más rápido de recolección, eso es así, pasa y tira. Y está optimizado en personal, vas tú solo, vale, digamos el de la cabalgante. Pero ¿qué nos ocurre? Necesitamos un terreno completamente optimizado, no pela el producto, es decir, tienes que hacer un procesado posterior, sea un almendro o pistacho. En general, solo se puede subtratar la recolección, es decir, es muy difícil que tú puedas asumir eso, a no ser que tengas unas grandes plantaciones y una gran inversión. Ya sabemos que los precios de las cabalgantes son desorbitados. Y la limitación arbórea, es decir, tienes que hacer unas podas muy específicas que no te permiten más que un sistema para poder meter la cabalgante. Recolecciones en continuo, la más conocida es la tenia, son de planos inclinados también se pueden encontrar, pero en España se ven muy pocas. Es el sistema más rápido de recolección que pueda llevar pelado. Es decir, es verdad que no es muy usual, porque lo desarrollaron sobre todo para California, pero puede llevar pelado. Está optimizado en personal, evidentemente, y los convenientes vuelve a ser lo mismo, necesita un terreno optimizado, la limitación arbórea, ellos necesitan unos marcos, una forma también de la cruz es muy específica. Lo mismo, es muy costoso y, por tanto, a no ser que hagas una gran inversión, solo lo puedes subcontratar. Y la formación del árbol es primordial. Y el terreno optimizado, sobre todo, también por las vueltas que tienen que dar. Es complicado. Si vamos a recolección al suelo, aquí podría hablar horas, pero bueno. Al final, lo más importante, digamos, es que minimiza la pérdida de producto, es decir, lo puedes recoger del suelo ya que está hecho para eso. Es un sistema rápido de derribo, normalmente van con unos buggies y lo derriban fácilmente. No necesita un marco muy específico de plantación, pero a la vez es o muy intensivo en maquinaria, también muy difícil de asumir el coste, o en personal, es decir, las conocidas como cuadrillas, y que cada vez es más complicado encontrar este tipo de trabajadores. Tienes que tratar el suelo, es decir, tienes que convertirlo, triturarlo, etcétera, porque si no, al final lo que llevas a la planta de procesado es básicamente basura. No realiza el pelado, evidentemente, y lo mismo, normalmente tienes que subcontratarlo. Y lo que es la recolección en paraguas, pues es evidentemente las ventajas de un sistema autónomo y autosuficiente, es decir, vas tú solo, no necesitas nada de más. Es el sistema más económico, es muy versátil porque se adapta a muchos marcos de plantación y es un proceso muy optimizado. Inconveniente, evidentemente es un sistema más lento que los anteriores, depende de un sistema motriz, es decir, necesitas algo que lo gestione, normalmente un tractor, y limitación persona por tractor, es decir, para aumentar su rendimiento lo que necesitas es invertir en más gente, es decir, pues tengo tantas hectáreas, necesitaré 3 personas con 3 tractores, por eso a veces también se alquila este servicio. Os pongo un ejemplo simplemente, ahora vamos a ver una serie de vídeos, ¿vale?, de la recolección. En este caso es recolección de almendra en un sistema de 6×3. Con una máquina, en este caso mía, evidentemente, para que veamos que al final nos vamos adaptando también a todas las nuevas necesidades de rentabilidad que se están dando en las plantaciones. Esto es una plantación en Zaragoza que la estaban recolectando gente que venía de Huesca, de Granada. Y como podéis ver, funciona perfectamente, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que muchas veces también estas inversiones que son muy grandes no han tenido en cuenta la recolección y ahora nos tenemos que ir adaptando porque luego no tienen maquinaria para realizarlo. Respecto al pistacho, solo os quería hacer unos apuntes, ¿vale?, con vídeos. Os quiero enseñar cómo lo recolectamos, cómo lo pelamos y cómo se descarga, con máquinas muy ligeras, muy manejables y para marcos perfectamente entre 6×5 o 6×4. Este evidentemente es un marco más grande, pero bueno, podéis ver que está recolectando sin problema. Más importante, que ya lo estamos pelando en campo, es decir, es un proceso que podemos usar, ¿vale? No todo el mundo lo quiere, podéis no pelarlo, pero es una forma que podemos utilizar. Y podéis ver
que se está descargando perfecto. En definitiva y como resumen, yo lo único que os quiero comentar es que, por favor, a la gente de la recolección, meterla desde el principio. Hablad con nosotros, porque muchas de vuestras decisiones nos van a venir dadas 4 años después y queremos tener voz en esas decisiones para poder gestionar mejor vuestra plantación. Daros nuestra opinión y entre todos, por decir algo, aunque tu proceso de compra sea 4 años posterior o 3 años posterior, que ya vayáis bien encaminados a lo que os necesita. Muchísimas gracias.